un debate considerado por muchos como una guerra sin cuartel, los candidatos a la presidencia argentina, Daniel Scioli y Mauricio Macri, se dieron frases altisonantes en el último duelo previo a las elecciones del próximo 22 de noviembre. El conservador Mauricio Macri y el peronista Daniel Scioli, candidatos a la presidencia argentina, jugaron el domingo sus últimas cartas en busca del voto de los indecisos en un inédito debate público que se calentó por momentos y en el que hubo más reproches que propuestas. Ambos debatieron durante 1 hora y cuarto sobre algunos de los temas que más preocupan a los ciudadanos, como economía, inseguridad y educación, con una estructura de preguntas y respuestas sobre temas pactados previamente, exposiciones de un máximo de 2 minutos y sin opción de interrumpir a su adversario. Favorito en las encuestas, Macri, que se presentó con un traje azul y sin corbata, aprovechó para criticar la campaña del miedo lanzada por el kirchnerismo y convocar a los argentinos a votar el próximo domingo por un cambio en el país. Yo te pido, pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Que no hagas de vocero mío, que hables de tus temas, de que son tus propuestas. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes han ajustado. Por algo hace 4 años que no crecemos, hace 4 años que no se genera empleo en la Argentina. Las economías regionales la están pasando muy mal. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor y desarrollar el crecimiento. En el debate se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los últimos atentados en Francia. En el capítulo económico, Scioli insistió en acusar a su rival de tener un programa para devaluar, abrir el mercado y rendirse al Fondo Monetario Internacional y a los fondos buitre. Yo quiero decirle al ingeniero Macri que de ninguna manera jamás planteé la política en términos de enemistad personal, pero sí siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. ¿Quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable a partir de dejar el mercado libre de cambio? Acusaciones rechazadas por Macri, que cargó contra el peronista por la herencia del gobierno de Cristina Fernández. Hubo momentos tensos y de puyazos en el debate, que se llevó a cabo en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Yo te pregunto, cuando la Presidenta de la República dice que en la República Argentina hay 5% de pobres, 5% de personas en la pobreza, ¿miente o dice la verdad? Cuando Aníbal Fernández dice que en Alemania hay más pobres que en Argentina, Daniel, ¿miente o dice la verdad? La Presidenta y el jefe de gabinete, cuando hablan de pobreza, ¿mienten o dicen la verdad? Scioli, por su parte, se comprometió a evitar la devaluación, mantener los subsidios, mejorar pensiones, rebajar impuestos y conseguir 20.000 millones de dólares añadidos en reservas. Seguís insistiendo en querer debatir con un gobierno que termina el 10 de diciembre y no entendés que a partir del 11 de diciembre, si el pueblo así lo decide, pues estoy seguro que la mayoría va a votar para adelante, para la agenda del desarrollo futuro del país y no para atrás, donde vos nos querés llevar. Y acá más que discutir de estadística, yo me comprometo a derrotar definitivamente la pobreza, trayendo inversiones productivas, no trayendo la receta del Fondo Monetario Internacional que parece que nos presta dólares baratos y después, ¿quién lo paga? La desocupación, la destrucción del aparato productivo. El candidato conservador evidenció la intervención esquiva que tuvo el aspirante peronista y utilizó un tono irónico para criticarlo. No me contestaste. Bueno, no le contestaste a ningún periodista en la Argentina, así que no me voy a sentir mal por eso. Pero te pregunto una cosa, ¿vos sabías quién es el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos 8 años? El de Cristina Fernández de Kirchner. Pasó el dólar de 3 a 15. ¿Vos te preocupás por el tema de la devaluación? ¿Por qué no te preocupaste antes? ¿Por qué no te preocupaste antes cuando realmente mentían con la inflación y no dijiste nada con lo que habían hecho con el INDEC? En el camino quedaron muchas preguntas de uno y otro sin respuestas. El debate, transmitido por las cadenas de televisión local, logró un 53% de rating y provocó más de 1,8 millones de comentarios en Twitter. Ambos candidatos protagonizarán la segunda vuelta presidencial este domingo 22 y de uno de ellos saldrá el reemplazante de Cristina Fernández. Presidente de la Nación.
Este debate que se realiza por primera vez en la Argentina, en este inédito balotaje o segunda vuelta electoral, ha tenido, según las mediciones de rating, más sintonía que la final entre Argentina y Alemania en el Mundial de Fútbol del 2014, para darnos una idea del interés que hay en la Argentina de los resultados de las elecciones de este domingo. Bueno, se enfrentaron los dos candidatos. Mauricio Macri diciéndole que va a ser más de lo mismo a Daniel Scioli diciendo yo voy a ser el presidente, tú te estás refiriendo al gobierno anterior, más o menos. Claro. Y un poco atemorizando a la población, hablando de una posible devaluación que haría Macri, ¿no? A lo que Macri contestó, ya hay devaluación por lo devaluado que está el peso, ¿no? Claro, y es interesante porque este tema, el ajuste, las medidas que se van a tener que tomar para salir de la crisis, me hace recordar la campaña del 90, el shock y el no shock. Y de repente a Scioli le faltó buscarse al publicista de Alan García cuando sacaron este famoso video del shock, ¿no? Y esa cara así que se abría, una cosa espantosa, porque va en ese mismo estilo, ¿no? Diciendo que lo que va a hacer Macri básicamente es un shock, ¿no? No se emplea la palabra ahí, se emplea la palabra ajuste, pero están jugando con ese miedo, ¿no? Ahora es verdad que no dice no voy a devaluar en ningún momento. Claro, no dice porque lo que pasa es que, de acuerdo a los economistas, es inevitable. O sea, no hay forma de que no haya devaluación, ¿no? Entonces, pero es interesante. Y efectivamente este tema de las estadísticas que hablaban del empleo, es que verdad, pues las estadísticas en Argentina, el organismo oficial, el INDEC, ha sido totalmente tomado políticamente y no publica, para empezar, las cifras de inflación son totalmente irreales, ¿no? Que además penalizan a aquellas empresas privadas que publican cifras distintas, y ya no publica cifras de la pobreza. O sea, ¿cómo estará el tema que ya el organismo oficial de estadística no publica cifras de pobreza? Claro, entonces es uno de los grandes temas que hay ahora en Argentina, ¿no? Y además nos ama la atención acá en el Perú la manera como se refieren al Fondo Monetario Internacional prácticamente como el enemigo, un lenguaje tan de los 80s, durante la época de Alan García, la hiperinflación. Ahora, es difícil también el discurso de Scioli, ¿no? Mauricio Macri insiste en el cambio, pero Scioli lo que dice es yo voy a ser el presidente, diciendo que no va a gobernar la presidenta Cristina Fernández, como algunos temen o creen o algunos quieren. No voy a ser yo el mandatario, aquí comienza mi gestión, apenas me elijan, pero a la vez recordando los logros que él considera han sido hechos y que para muchos también tienen algunos logros, por supuesto, el gobierno de Cristina Fernández. Claro, es una especie de gimnasia retórica un poco a la que se ve obligado, porque por un lado tiene que preservar su base, pero tiene que tratar es un poco como dicen en Francia, tratar de sentarse sobre dos sillas que están separadas, ¿no? Así es, y en ese debate, como lo vimos en el informe, se rindió también un homenaje a las víctimas de los atentados en Francia. Estuvo la bandera francesa junto a la bandera argentina y también se guardó un minuto de silencio. Homenajes también y muestras de solidaridad se han dado a lo largo del mundo y también aquí en Lima, en el Perú. Salieron los peruanos a marchar este domingo. ¿Ha sido, Francisco, tú estuviste? Sí, efectivamente estuve ahí están las imágenes. Estuvimos marchando, partimos desde el consulado francés, ¿no? Y de ahí caminamos hasta el óvalo del Pacífico, o sea, de Miraflores, donde está el Cine Pacífico, y cantamos el himno, en fin. Y fue una iniciativa, en realidad, de dos ciudadanos franceses, jóvenes, que se les ocurrió simplemente hacer este llamado. Y creo que no conocía muy bien las costumbres peruanas porque lo convocaron el domingo para las 2 de la tarde, cuando saben que todo el mundo está almorzando. Habrán pensado que como en Francia se almuerza a las 12:30 y a la 1:30 ya la gente tiene tiempo, ¿no? Bueno, pero en fin, aún así, como se pueden ver en las imágenes, fue bastante gente, ¿no? Y al comienzo sé que estuvo José Luis Pérez Guadalupe, ministro del Interior, ¿no? También entiendo, aunque eso sí no lo sabía, lo leí en la prensa, la ministra de Cultura. Y bueno, después hemos sabido que ha ido a firmar el libro de condolencias la ministra de Relaciones Exteriores, ha estado el ministro Cateriano, ¿no? Y así que sí, pues ha sido una muestra que era importante. Yo creo que era muy importante que también en el Perú nos sumáramos a estas muestras de apoyo, ¿no? Y además con los vínculos que existen con Francia, pocos recuerdan lo importante que han sido los franceses en lo que es la formación del Cuerpo de Bomberos en el Perú. Del Cuerpo de Bomberos y de las Fuerzas Armadas. Recordemos que los franceses fueron los que de alguna forma rehicieron
la escuela militar, la que está en Chorrillos, y por eso es que durante mucho tiempo los militares peruanos utilizaban el quepí a la francesa, ¿no? Y por supuesto la Alianza Francesa, y la Alianza Francesa, y está el Colegio Franco-Peruano, en fin, una serie de instituciones, ¿no? Y no solo el Perú, ha sido también América Latina quien ha recordado y ha rendido homenaje a las víctimas y se ha solidarizado con Francia. México, Chile, Ecuador, Brasil, Venezuela y otros países expresaron su apoyo con diferentes muestras de solidaridad con el pueblo y gobierno francés luego de los atentados terroristas del viernes pasado. Los mandatarios de varios países latinoamericanos condenaron los atentados terroristas perpetrados el viernes en París, que mataron a 129 personas y dejaron más de 350 heridos. En Chile, la jefa del Ejecutivo, Michelle Bachelet, expresó sus más sentidas condolencias a los deudos, al pueblo y al gobierno de Francia, manifestándoles asimismo su total solidaridad frente al ataque. El gobierno de Chile ha manifestado oficialmente al gobierno de Francia su pesar y también su solidaridad con ellos, con su familia, asimismo como se ha preocupado de entregar protección y seguridad a las embajadas y a las residencias de Francia y de otros países que, de acuerdo a las informaciones que hemos obtenido, pudieran estar en la mira de acciones terroristas. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien participa en una reunión de los BRICS en Turquía previa a la cumbre del G20, expresó su repudio a la violencia y exhortó a luchar contra el terrorismo. Estas atrocidades requieren una acción coordinada aún más urgente de la comunidad internacional en la lucha implacable contra el terrorismo. En Ecuador también el presidente Rafael Correa dijo que hoy más que nunca el mundo tiene que pararse firme contra el terrorismo. Pero hoy más que nunca hay que pararse firme ante el terrorismo. Ceder ante el terrorismo sería darles la victoria. Más que nunca unidos. No es la lucha de Francia, es la lucha de toda la humanidad. Pueden contar con Ecuador en esa lucha. El líder venezolano Nicolás Maduro y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos también hicieron lo propio. Por su parte, el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto ha urgido a la embajada de su país en Francia que se mantenga atenta a cualquier solicitud de asistencia de mexicanos en París. A lo largo del fin de semana, los latinoamericanos también han participado en actos de solidaridad, en especial México, Chile y Brasil, naciones que cuentan con compatriotas fallecidos y heridos en los ataques de París. Muchos jóvenes y niños dejaron carteles pegados en la puerta de sus respectivas embajadas, mostrando el apoyo a Francia. Muchos guardaron un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas. Usaron sus cuentas de Twitter para expresar su indignación sobre lo ocurrido. Y tras los brutales ataques cometidos el viernes pasado en París, que dejaron 129 muertos, el grupo activista Hackers Informáticos Anonymous declaró la guerra total al Estado Islámico. El acuerdo, con un video difundido por internet, el colectivo informal de ciberactivistas dijo lo siguiente: declaramos la guerra, prepárense, el pueblo francés es más fuerte que ustedes y saldrá de esta atrocidad aún más fuerte. Anonymous expresó que pondrá en marcha todas las habilidades a su alcance para realizar ataques cibernéticos masivos contra el grupo terrorista. También anunciaron que se identificará a los simpatizantes del grupo yihadista en Internet, que hasta ahora se han desactivado más de 2.200 cuentas en Twitter. En otro tema, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, las FARC, solicitaron al gobierno de Juan Manuel Santos la excarcelación de 81 guerrilleros que requieren de un extremo cuidado de salud, pues las precarias condiciones carcelarias en las que viven ponen en riesgo su derecho a la vida. En un comunicado, la delegación que representa a la guerrilla en La Habana pidió al gobierno mostrar un gesto de humanidad, de buena voluntad y de esperanza para unos 11 reos que requieren de extremo cuidado. Estos prisioneros deben recobrar su libertad en consideración que su estado de salud es incompatible con las condiciones precarias en que viven en las cárceles, puntualiza el texto. Las FARC recordaron a Bogotá que han realizado 18 actos unilaterales que demuestran el desescalonamiento del conflicto y que por ello esperan que el gobierno los retribuya con un acto de buena voluntad. Una pausa y regresamos con más.